Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Bueno, usted dirá qué hay acá, ¿verdad? El título de este mensaje es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. La cruz en el cristianismo ha sido objeto de adoración. Un pedazo de madera ha sido objeto muchas veces de adoración. Pero este instrumento, la cruz o la estaca, como dicen los judíos, ellos dicen la estaca, nosotros decimos la cruz. Pero la cruz ha sido motivo muchas veces de discordia. Y en una ocasión se vendieron en una iglesia astillas de la cruz por miles y miles de pedazos para que muchos veneraran este instrumento que era de ejecución. Y si nosotros pudiéramos o quisiéramos darle culto a un pedazo de madera, es como que si le diéramos culto a la horca o a la silla eléctrica, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? No es la cruz la que nos salva. Lo que nos salva es lo que ocurrió en la cruz. ¿Escuchó? Este no es objeto de adoración ni nada por el estilo. Es solamente un recordatorio de lo que sucedió acá para gloria y bendición de nosotros. Acompáñeme a 1 Corintios 1, 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24 dice hasta el 25, vamos a leer. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 25, con ese terminamos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. La predicación o el mensaje de la cruz en estos días es tratado muchas veces de la forma en que fue tratado cuando Cristo Jesús mismo fue humillado y sufrió el dolor. El pasaje que leíamos del versículo 18 dice, porque la palabra de Dios, dice, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Vea, hoy todavía en día, y especialmente los intelectuales, dicen, ¿cómo es posible que el hombre pueda salvarse poniendo su fe en alguien que fue crucificado como un criminal en un pedazo de madero? Es que es inconcebible, nuestra mente no capta ese mensaje. Y por eso muchas veces y muchos están perdidos hoy en día porque otra vez quieren entender de una forma natural
central el mensaje del cielo. Vea, el poder de Dios es un poder que libera a las personas del pecado, de la muerte y del mismo infierno. El poder de Dios está en el mensaje de la cruz, o sea, de lo que sucedió un día acá en el madero. Vea, es en la cruz donde Dios, nuestro Dios todopoderoso, mostró acá en la cruz, mostró Dios la salvación para todo el mundo. Fue en la cruz. Sin embargo, el mensaje de la cruz todavía hoy en día sigue siendo locura y tropezadero para muchos. Porque para los que se pierden, dice, el mensaje de la cruz es locura. Cuando ponemos realmente nuestra mirada, hermanos, en lo que sucedió un día acá, planificado en los propósitos de Dios, vemos que Dios hace una declaración. Vea, cuando Cristo Jesús estaba colgado en un madero, tal vez no como este, yo no sé cómo era, sencillamente solamente es una representación, pero yo no sé cómo era ese madero, ¿verdad? Y de qué tamaños. Algunos dicen que los clavos eran de 6 pulgadas, los que sostenían el cuerpo de Jesús. Pero vea, acá es donde Dios hace una declaración. Cuando su Hijo estaba colgado en esta cruz, de su amor para toda la humanidad. El mensaje de la cruz entonces es una declaración del amor de Dios para la humanidad. Porque cuando Cristo murió en una cruz, Dios declaró, hermanos, a toda la humanidad que Él ama a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El poder del mensaje de la cruz produce 3 cosas maravillosas en la vida de las personas. La voy a correr para acá un poquito. Produce 3 cosas en las vidas de las personas que son maravillosas. Cuando yo pongo mis ojos en lo que ocurrió en la cruz, el pecado muere. El pecado es ajusticiado. 2, el infierno mismo es derrotado. Y número 3, el cielo es logrado para aquellos que ponen sus ojos en el mensaje de la cruz. 3 cosas importantes. El pecado muere. Escuche, el infierno es derrotado, porque los cristianos todos éramos candidatos al infierno. Pero por poner nuestros ojos en Jesús, Él derrotó al infierno en nosotros y es logrado el cielo para nuestra vida. Vea, la escena de la cruz es una paradoja, es decir, una contradicción. Realmente, ¿cómo es que en un pedazo de madera se demuestra el poder de Dios? ¿Verdad que eso a veces es imposible de tragar nosotros con nuestra propia mente? Escuche, no parece eso, pero demuestra el poder de Dios en lo que parece que fuera, hermanos, el momento más difícil y más débil del Hijo de Dios. Esto me llama mucho la atención, porque Jesucristo, escuche, levantó a Lázaro de la tumba, sanó paralíticos, echó fuera demonios, calmó tempestades. ¿Qué no hizo? Pero ahora en la cruz usted está viendo tal vez lo más débil de los hijos del Hijo de Dios. Jesús acá en la cruz, con las manos y los pies clavados en este madero. El Señor
allí parece totalmente indefenso, como que no tuviera ningún poder. Y permaneció ahí mientras la multitud lo injuriaba. ¿Y qué le decía? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otros salvaste. Ahora sálvate tú mismo, pues. Entonces el momento más débil en la vida de Cristo Jesús parece que fue el momento cuando Él estuvo en la cruz. Como que no era capaz Él de poder salir adelante de esa situación. Vea, usted sabe que Jesucristo, el Hijo de Dios, podría haberse liberado con una sola palabra. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Él hubiera podido bajarse de ahí. Si Él es Dios, pues Él puede hacer lo que quiera, puede deshacer este mundo y hacerlo nuevamente. Con una sola palabra, Él hubiera podido bajarse de la cruz. Pero, ¿qué fue lo que mantuvo a Jesús allí? ¿Usted sabe la respuesta? ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús clavado mientras se cumplían todos los propósitos de Dios? ¿Qué fue? El amor. Yo prediqué hace tiempo un mensaje, hoy lo recuerdo, que el amor es doloroso. Amarnos a Jesús le dolió. Y le dolió como nadie lo ha experimentado. Por el amor a la humanidad, Él se mantuvo allí. Con el destino eterno de la humanidad quizá en juego. Pero Cristo pudo estar ahí para lograr mi salvación y para lograr la salvación de usted. Por eso el mensaje de la cruz es tan importante para la vida del cristiano. Vea, el mensaje de la cruz no terminó cuando Cristo murió acá clavado, sino que allí precisamente se abrió una puerta de salvación para todas aquellas personas que deseen salvarse. Automáticamente, vea hermanos, cuando Cristo dijo, consumado es, y tal vez dobló su cabeza, allí se abrió la puerta de salvación para todas las personas. Y quienes ponen su fe en el mensaje de la cruz, por fe son perdonados nuestros pecados y tenemos asegurado el cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Debemos de darle gloria a Dios por eso, porque el día en que nosotros pusimos nuestros ojos en lo que ocurrió acá y los pusimos con fe, desde ese momento nosotros somos ya herederos de la salvación. El Espíritu Santo nos selló y ahora nosotros somos propiedad exclusiva del Señor, destinados al cielo. Hoy estaba viendo yo las noticias que el Medio Oriente ya está que revienta, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero Irán e Israel y todos los suníes y todo ese montón de gente están pero alborotadísimos. Estados Unidos tiene un portaaviones allá y dijo el presidente Biden que que su apoyo es férreo con Israel. Y las cosas están candentes, pero así Israel atacó la embajada de Irán en Siria, y esa es una violación, como que si hubiera bombardeado Teherán. Y están las situaciones tan difíciles y uno dice, wow, como que la cosa se está poniendo más cruda cada día. Pero Jesús, el que murió en la cruz, dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan que su redención está cerca. Aleluya, aleluya. Entonces, en lugar de darnos a nosotros temor, nos debemos de alegrar, porque todos esos acontecimientos son proféticos y todo se tiene que cumplir.
Así de fácil, ¿verdad? Entonces, vea, Pablo divide a las personas, al género humano, en tres categorías. En 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo, dice, primero a los judíos. Segundo dice, ni a los gentiles. Y tercero dice, ni a la iglesia de Dios. Vea, el mensaje que trae salvación solamente es del Cristo crucificado. Para los judíos dice que era un tropiezo, y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Para los gentiles también una locura, pero para los que se salvan, ese es el poder de Dios. Vea, ¿qué produce el mensaje de la cruz? Producen tres cosas importantes en la vida del hombre. Tres cosas importantes en la vida del hombre. Y número uno, el mensaje de la cruz, vea, ofende a los orgullosos. El mensaje de lo que ocurrió acá ofende a los orgullosos. ¿Por qué? Los primeros orgullosos, y yo no sé si nos ganan, pero son los judíos. Porque ellos decían, es que nosotros somos de la sangre real. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos escogidos como el pueblo de Dios. Y por lo tanto no necesitamos que esas tonterías que Pablo está predicando, aceptarlas. Porque nosotros ya somos el pueblo de Dios. Y además de eso, tenemos la ley de Dios en nuestras manos. A nosotros se nos encargó la ley. Somos los custodios de la Torá, de la ley. Entonces ellos dicen, no, es que no es posible. Es que la verdad, la Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso decía el Antiguo Testamento y la Biblia lo corrobora. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, para ellos, ¿cómo es posible que el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Salvador del pueblo de Israel, sea alguien que lo ejecuten como un criminal? Escuche, en ese tiempo la cruz era como la silla eléctrica. Era, escuche, el arma más, el arma más dura para castigar a los peores criminales. Entonces, para el orgullo de aquellos que ya sabían y conocían la Torá, pero no tenían la revelación del Espíritu Santo, es decir, es que es imposible que alguien que haya muerto en medio de dos ladrones, que yo a poner mi fe allí, yo pueda entrar al cielo. No, eso no es posible. No, y todavía hoy en día yo sigo unas páginas de los judíos porque me interesa mucho, y estaba escuchando a uno que es oficial del ejército y es maestro del hebreo y maestro de la Torá, ¿verdad? Y es ingeniero en no sé qué, un cerebro, ¿verdad? Pero él dice que el diablo no existe. Y lo enseña. Y enseña que Isaías 53 no es un cumplimiento en Cristo Jesús. Y no, así abiertamente predica que Cristo no es Dios y que Él no es el Mesías. Y así hay una cantidad, especialmente los judíos ortodoxos, no creen en el mensaje de la cruz. Y por eso, para ellos era, escuche, tropiezo. Piedra de tropiezo que Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, muriera como un criminal. Imposible. Y es imposible que por medio de un criminal el hombre se pueda acercar a Dios. Número 2, el mensaje de la cruz también, escuche, ofende a los sabios. A los sabios. El mensaje de la cruz ofende a los sabios. Fíjese que el mensaje de la cruz, que nosotros podemos obtener salvación
al poner nuestra fe en alguien que lo sacrificaron y lo torturaron acá. Este es un mensaje que ofende a los sabelotodo. Y usted sabe de dónde viene nuestra educación y mucho de los pensum de la universidad, de la sabiduría de los filósofos, de los griegos. De ahí depende todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos basaban su esperanza en tal vez conocer un día a Dios por medio del propio conocimiento, de su propia sabiduría. Los griegos se caracterizaban por ponerle mucho énfasis, hermanos, en la razón. Si no, lea usted a Sócrates, Aristóteles. Lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad? No sé quién dijo eso, ¿verdad? Ponen su énfasis en la razón, en la inteligencia y también en la propia sabiduría. Que entre más sabiduría yo adquiero, pues más voy teniendo un conocimiento elevado, tal vez para un día, si es que hay un cielo, conocer el cielo. Y es ahí donde estaba su esperanza. Muchos hoy en día sigue el montón de personas hoy en día queriendo conocer a Dios por sus propios pensamientos, con su propia razón, con lo que ellos han aprendido en medio de este mundo. Y escuche, y tratan de racionalizar y analizar al Dios Altísimo y sus cosas. Y se encuentran con que Dios, dice la Escritura, con que a Dios le agradó que el hombre no pueda con su propia sabiduría el conocer a Dios, sino que a Dios le plació, escuche, darnos su propia sabiduría, que es lo que nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible, vea, que Sansón, en la sabiduría de Dios, matara a 1000 filisteos con la quijada de un burro? No fue con un AK-47 ni con un tanque, ni con un lanzagranadas, no, con una quijada de un burro. ¿Con qué fue la victoria de Gedeón? Con antorchas y cántaros. ¿Cómo es posible? Solo que a cantarazos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Vea, esa es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que David haya podido vencer a Goliat de una pedrada cuando él estaba súper armado? ¿Cómo es posible que Dios haga proezas, hermanos, con cosas tan insignificantes? ¿Cómo es que Dios le habla a un profeta por medio de un burro? Pues esa es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que el evangelio fue regado en medio de una cultura, hermanos, como la griega, con hombres iletrados, como fueron los primeros discípulos, solamente recibiendo la sabiduría de lo alto y haciendo a un lado el conocimiento que ellos tenían? Quizás el más docto de todos tal vez fue el apóstol Pablo. Bueno, Mateo era bueno para estadísticas y para finanzas, ¿verdad? Porque era tesorero. Pero la mayoría, si cuando se derrama el Espíritu Santo y decían, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Que la gente reciba milagros de alguna forma. Si estos son iletrados, pues son del vulgo. No son la especie alta de la sabiduría de los hombres. No, pero vea, hermanos, que a Dios le plació ser conocido por la fe en lo que sucedió en la cruz. Esa es la sabiduría del Señor para salvar al hombre. Que Dios sea conocido a través de lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Y eso, hermanos, a los judíos los ponía así, a temblar. Y también a los griegos, los grandes pensadores, no, es que eso no cabe en la mente.
¿verdad? Todavía hoy en día los cristianos no creen que cuando sea el arrebatamiento se van a ir al cielo. ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿Va? ¿Será que como cohete o cómo? ¿O va a venir una nave espacial o un ovni? ¿Cómo? Pero Dios sabe cómo nos va a llevar. El asunto que nos va a llevar. ¿Cómo? Yo no sé. Pero muchas veces el hombre quiere conocer a Dios a través de su propio conocimiento, a través de su propia razón. Y no se puede. La sabiduría de Dios fue que el hombre lo conociera a través de lo que sucedió en la cruz. ¿Qué? De la muerte de un criminal. Pues fue Jesús. Y Jesús no fue un criminal. Jesús lo que hizo fue pagar los pecados de usted y los míos, ahí en la cruz del Calvario. Escuche, no es que nos volvamos ignorantes, no es que no estudiemos filosofía y un montón de ciencias hoy en día, no es que nos volvamos ignorantes, sino el secreto es doblegar, hermanos, nuestra razón y ponerla ante la revelación de la palabra que Él ha hecho para que nosotros lo conozcamos a Él, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve a entender el plan de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces los griegos decían, pues es una locura, pues ¿cómo es posible? Es que no cabe en nuestra mente, ¿verdad? Y hoy en día un montón de hombres y mujeres están todavía así. Entre más estudian y más grados académicos sacan, más ateos se vuelven. Bueno, yo digo que no hay ningún ateo, lo que hay es ateos caprichosos. Porque se aferran a una doctrina y especialmente marxista, ¿verdad? Socialista, porque eso era lo que predicaban. Y por defender una posición es que ellos dicen que no hay Dios. Pero no es así. Y número 3, el mensaje de la cruz trae salvación a los que creen. Vea, el mensaje de la cruz dije que ofende a los orgullosos, especialmente a los judíos. Y el mensaje de la cruz fue una ofensa para los griegos y hoy también para los que se creen saberlo todo. Pero el mensaje de la cruz hoy en día trae salvación a los que creen, es decir, a los que tienen fe. Aquellos que rechazan su propia justicia, aquellos que rechazan su propia sabiduría, aquellos que rechazan su orgullo y abrazan con fe la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, está demostrada para salvar al hombre en lo que ocurrió en la cruz. Y ese mensaje es de tanto poder que dice el apóstol Pablo y esa sabiduría que nos trae la salvación. Por eso dice la Escritura que le plazó a Dios salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Es que será una locura de predicar a Cristo Jesús crucificado, ¿verdad? Vea, ¿por qué? Por lo que ocurrió en la cruz hemos logrado tanto eso. Vea, por lo que ocurrió acá, en este madero, somos, número 1, perdonados al poner nuestra fe ahí. Somos regenerados. Somos, vea los beneficios, somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay? Tenemos un corazón nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Somos protegidos todos los días de nuestra vida. Y escuche, también en el mensaje de la cruz encontramos sanidad para nuestra alma y sanidad para nuestro cuerpo.
Y de último, lo que ocurrió en la cruz nos llevará un día a vivir con Él por la eternidad. Este mensaje, escuche, tan puro, tan sencillo, que le toca a la iglesia seguirlo a proclamar. No se trata muchas veces del mensaje de la cruz, de discutir esto, ni de tratar de convencer a los demás, sino de proclamar nosotros lo que ocurrió en la cruz. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo lleve esa palabra y pueda convencer al hombre, así como nosotros fuimos convencidos. Yo veo, hermanos, el mensaje de la cruz es un mensaje, escuche, tal vez suena feo, sangriento, donde Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Por eso digo yo que el mensaje de la cruz es sangriento. Y fue en cumplimiento de la justicia divina que demandaba, escuche, un castigo muy fuerte, y todavía lo demanda por el pecado. La fe que salva es traída de Dios al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, y que es la obra regeneradora del Espíritu Santo que hace real el mensaje de la cruz. Por lo que ocurrió en la cruz, mis hermanos, nosotros tenemos paz en el corazón. Por lo que ocurrió en la cruz, es que nosotros tenemos el derecho de ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Por lo que ocurrió en la cruz, es que tenemos, hermanos, el privilegio de que Él nos levanta cuando nosotros nos sentimos caídos, que Él nos da fuerzas cuando no tenemos ninguna. Es por lo que ocurrió en la cruz, hermanos, es que nosotros podemos encontrar el consuelo para nuestra vida. Por lo que ocurrió en la cruz es que nosotros podemos encontrar la sanidad para nuestro cuerpo, la sanidad para nuestra familia, la sanidad, hermanos, para nuestras finanzas, la sanidad en todo. En el mensaje de la cruz encontramos, hermanos, todos los beneficios que Dios había preparado para que el hombre los pueda disfrutar. Y pase lo que pase, nosotros tenemos asegurado que un día nos iremos con Él. Que todo lo que está pasando sencillamente son cumplimientos de las profecías que muchas veces se hicieron. Pero el mensaje de la cruz es eterno. Porque Apocalipsis 5 nos habla que al que está en el trono y al Cordero, cuando habla de Cordero, habla de sacrificio, sea la alabanza, la gloria y la honra. En el cielo y por la eternidad se recordará lo que pasó un día en la cruz del Calvario. Y nosotros, por la eternidad, pasaremos adorando al Señor, hermanos, por lo que sucedió en la cruz. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,